El día domingo, de forma parcial, se complementó la sesión inaugural de la nueva asamblea. ¿Por qué digo de forma parcial? Porque tenían dos cosas pendientes: la integración de las comisiones y a la par que las comisiones elijan cada una a sus autoridades a la interna, en las comisiones, las 15 comisiones especializadas, y la selección todavía del tercer vocal del Consejo de Administración Legislativa, que es algo que todavía está en veremos. No se sabe si es que esa vocalía finalmente se la van a conceder a la bancada de Construye. Como ustedes saben, lo hemos conversado también varias veces, el CAL está integrado por la presidencia, 2 vicepresidencias y 4 vocalías. Esas 4 vocalías le corresponden a los grupos políticos que se hayan inscrito previamente como bancadas legislativas. Y la única bancada legalmente inscrita que podría aspirar a... hay un bicho aquí adentro. La única bancada inscrita que podría... sí, hay un mosquito. Que podría aspirar a ocupar esa tercera vocalía es Construye. ¿Qué ha pasado? Que desde la Revolución Ciudadana de entrada vetaron el nombre que desde Construye querían proponer para esa vocalía, que es la señora Ana Galarza. Después la señora Ana Galarza propuso el nombre de Amy Gende para que ocupe esa vocalía, y a la señora Gende le faltaron 2 votos para ocuparla. Y el problema es que esto se resuelve, como ya sabemos, con votos. Y si no hay los 70 votos para que alguien de Construye pueda ser elegido vocal del CAL, pues simplemente alguien, otro legislador, puede proponer otro nombre integrante de cualquiera de las otras bancadas, o tal vez alguien que llegó por Construye y que es uno de los disidentes, ahora conocidos como Gente Buena o algo así es, ¿no? Y podrían proponer ese nombre para que ocupe esa vocalía. Entonces, por cierto, quería compartir con ustedes algo que me llamó poderosamente la atención, ya que estamos hablando de Fuerza Valiente, Gente Buena se hacen llamar ahora, ya no son solo gente buena. Te voy a pasar un tweet, Meli, que ayer se me pasó compartirte, porque no deja de llamar la atención. No sé si a ustedes de la misma manera que a mí me llamó la atención, pero quiero compartir con ustedes por si acaso no lo hayan visto. Vale la pena hacerlo. Es un tuit de la señora Andrea González, la candidata a la vicepresidencia de la República por Construye, ex compañera de fórmula de, en principio, Fernando Villavicencio y después Cristian Zurita. La señora González ayer en su cuenta de Twitter decía: buscar la justicia, libertad y desarrollo te puede costar enemigos poderosos, pero de eso ya vivimos bastante. Ojo con esto. La sucia campaña que viven los asambleístas de Fuerza Valiente y Gente Buena viene de personas poderosas cuya agenda partidista puede más que el bien común. Y no son de la Revolución Ciudadana. La señora está diciéndonos que los legisladores de Fuerza Valiente, Gente Buena, como es que se hacen llamar ahora, quienes salieron de la bancada o del bloque de Construye, estos 28 que llegaron en principio y que después decidieron alejarse, están viviendo una campaña sucia, orquestada por personas poderosas cuya agenda partidista puede más que el bien común, y no es gente de la Revolución Ciudadana la que les está haciendo esto. Y he escuchado muchas voces que se han quejado, incluso de los tratos que hay, o que hubo, en principio, a la interna de esta organización política que Construye y de Gente Buena. Y esto tiene que ver con probablemente la actitud prepotente, autoritaria, déspota, que debe tener en este momento la señora María Paula Romo con estos legisladores, ¿no? A quienes seguramente les debe estar sacando en cara el hecho de que llegaron cobijados por la bandera y el número de su organización política, que en definitiva y en buena medida también es así, porque Construye
antes Ruptura era la organización política de María Paula Romo. Pero, y creo que ahí hay que ser justos, ¿qué habría pasado de Construye y de María Paula Romo sin la participación de la candidatura de Fernando Villavicencio y sin todo lo que sucedió alrededor de Villavicencio después del 9 de agosto? Seguramente esa bancada no habría tenido 28, si es que, además, les planteo un caso hipotético, si es que Villavicencio no era el candidato presidencial de Construye, y si Construye capaz ya hasta no presentaba un candidato presidencial y solamente listas de legisladores, no hubieran sacado jamás ese número sorprendente que sacaron, 28, lo que logró Pachacutic teniendo a Yacu Pérez como candidato presidencial en el 2021. Creo que hay que ser justos en esa medida, ¿no? Y me parece a mí que, claro, ahora la señora probablemente les debe estar sacando en cara de que estos legisladores, muchos de ellos a nivel nacional, a escala nacional, desconocidos, pero probablemente con algún nivel de reconocimiento en cada una de sus provincias o en sus territorios, llegaron porque les auspició el partido de María Paula Romo. No me queda duda de que esto debe ser así, ¿no? Y que les debe estar sacando en cara esa situación, y de que debe ser también muy difícil de sobrellevar la relación justamente de estos legisladores integrantes de esta bancada con la señora que en efecto se creerá dueña del partido y probablemente también dueña de la voluntad de estos legisladores, lamentablemente. Y bueno, ¿qué pasó? Pasó que se distribuyeron los 136 nombres, porque el presidente no integra ninguna comisión, más sí los dos vicepresidentes, en este caso la señora Viviana Veloz y el señor Ekener Recalde. Ellos sí forman parte de las comisiones especializadas. Se repartieron los 136 nombres en las 15 comisiones y de acuerdo a su experiencia, de acuerdo a su conocimiento y de acuerdo también al juego de la política. ¿Recuerdan ustedes que cuando se dio la ruptura de la Revolución Ciudadana, en ese entonces Alianza País, y se partió esa gran bancada de 74 entre los 44 que se quedaron con Moreno y el gobierno de ese entonces y los 30 que decidieron seguir respaldando las tesis del proyecto original de Revolución Ciudadana y de Rafael Correa? En un principio, esa mayoría fue la que ocupó, digamos, los espacios más importantes dentro del CAL, en teoría, ¿no? Porque después hubo gente que se fue virando y que se fueron olvidando también con el tiempo de cómo se viraron y ahora otra vez están de la otra orilla, tenaz, empezando por el propio presidente de aquella asamblea, que es José Serrano. Cuando hubo la reorganización de esa asamblea a mitad de periodo en el 2019, la nueva mayoría que se había construido a partir del reparto de los hospitales con María Paula Romo ya en el Ministerio de Gobierno, a esa bancada de 30, que venía a convertirse en ese momento en la segunda más numerosa y más fuerte de la asamblea, después de los 44 que se quedaron con Lenín Moreno, obviamente porque estaban todavía en el poder, pues, y podían también tener espacio en los ministerios, en las secretarías, etcétera, etcétera. A esa bancada de 30 le terminaron aislando completamente, entonces no tuvieron acceso ni a presidencias de comisiones, ni a vicepresidencias de comisiones, y pasó que, por ejemplo, Marcela Guiñaga, de ser presidenta de la Comisión de Justicia y Estructura del Estado, fue a ser una más de las integrantes de la Comisión de Biodiversidad, si es que no me falla la memoria, algo así fue, ¿no? Y les mandaron a la Comisión de Derechos Colectivos, de la de Participación Ciudadana, entonces no les dieron espacio ni en régimen económico, ni en desarrollo económico, ni en justicia, ni en fiscalización, etcétera, etcétera. Lo mismo pasó después en la asamblea del 2021,
Y lo mismo viene a pasar ahora. Eso es parte de la política y las quejas también son parte de ese juego de la política y del reparto, de cuando no estás, en este caso reparto bien entendido porque tampoco es que se están repartiendo un botín, o sea, no es que están con un saco lleno de billetes repartiéndose, digamos, a ti te toca esta comisión y te toca este fajo de billetes, no, no funciona así, sino que hay, hay comisiones que sí son estratégicas, hay comisiones que tienen una carga no solo de trabajo, sino de responsabilidades mucho más fuerte que otras. Es evidente las que les acabo de mencionar, por ponerles un ejemplo: justicia, fiscalización, desarrollo económico, régimen económico, donde se tratan los temas tributarios, derecho de los trabajadores, donde se podrían, por ejemplo, tramitar reformas a la seguridad social o un posible cambio en la legislación laboral, un nuevo código de trabajo, por ejemplo, derecho a la salud, por citar gobiernos autónomos descentralizados, relaciones internacionales, son de las comisiones más apetecidas, ¿no? Y son comisiones estratégicas, entonces, por supuesto, incluso si es que yo quiero hacer una carrera política desde la Asamblea, espero estar en una de las comisiones que más trabaja, que es en realidad también, y ahí hay un mito muy interesante con respecto del trabajo legislativo, donde realmente se trabaja, donde se hace el trabajo legislativo, donde se codifican leyes, donde se elaboran las leyes, donde se redactan las leyes, donde se mejoran o en algunos casos empeoran también las leyes, es justamente en el espacio de las comisiones. El Pleno se reúne para aprobar o no, para tratar la aprobación de determinadas reformas legales. Es decir, después de que la comisión ha hecho todo el trabajo, finalmente ese trabajo tiene que ser aprobado por la mayoría del Pleno de la Asamblea. Pero el trabajo está en las comisiones. Por eso es que es tan importante justamente la integración de las mismas y el interés de uno u otro legislador para formar parte de determinada comisión. Entonces, de acuerdo a la propuesta de Diego Matovella, entiendo, de ADN, se configuró una integración de comisiones distribuida de acuerdo al criterio también de quienes hoy están al mando de esta nueva mayoría, que es la que ha llevado, además hay que resaltarlo, ordenadamente y organizadamente esta nueva estructura de asamblea. Porque si algo hay que reconocer es que, como lo conversábamos ayer con nuestro invitado Agustín Burbano de Lara, fue un proceso bastante ordenado, en paz, sin contratiempos, sin ningún tipo de suceso fuera de lo normal, el que se llevó adelante durante la jornada del viernes y durante la jornada del domingo, que además fue bastante corto, ¿no? La Comisión de Justicia y Estructura del Estado eligió como presidente a Fernando Cedeño de la Revolución Ciudadana y vicepresidenta a María Fernanda Araujo de ADN. La Comisión de Gobiernos Autónomos Descentralizados, Competencias y Organización de Territorio tendrá a la asambleísta Victoria de Sintonio de la Revolución Ciudadana como presidenta y a Carlos Vera Mora del Partido Social Cristiano como vicepresidente. La Comisión de Biodiversidad eligió a Guido Vargas del Partido Social Cristiano como presidente y a Yadira Bayas del Movimiento Amigo como vicepresidenta. Pierina Correa de la Revolución Ciudadana será la presidenta de la Comisión de Protección Integral a Niñas, Niños y Adolescentes y el vicepresidente será Samuel Celeri del Partido Social Cristiano. La Comisión de Transparencia, Participación Ciudadana, me van a perdonar que se me acaba de apagar la computadora. La Comisión de Transparencia, Participación Ciudadana y Control Social eligió a Patricio Chávez de la Revolución Ciudadana como presidente Patricio Chávez, y Esperanza Moreta del PSC como vicepresidenta. La Comisión de Relaciones Internacionales y Movilidad Humana tendrá a Jonathan Parra de ADN como presidente y a Raiza Corral como vicepresidenta.
Los asambleístas Jorge Guevara de ADN y Ana Herrera de la Revolución Ciudadana fueron elegidos presidente y vicepresidenta respectivamente de la Comisión de Derecho a la Salud y Deporte. Valentina Centeno, una persona muy cercana al presidente Daniel Noboa, de quien se decía iba a estar en el CAL, finalmente no, fue, como les habíamos anticipado el día viernes anterior, elegida presidenta de la Comisión de Desarrollo Económico, comisión de la que fue presidente Daniel Noboa durante su paso por la Asamblea, por cierto. Valentina Centeno de ADN. Y Blasco Luna de la Revolución Ciudadana fue elegido vicepresidente. La Comisión de Garantías Constitucionales, que por cierto ayer su presidenta, a partir de una declaración que fue mutilada, editada, generó polémica, y ya vamos a comentar eso también más adelante. La Comisión de Garantías Constitucionales, Derechos Humanos, Derechos Colectivos e Interculturalidad designó a Paola Cabezas de la Revolución Ciudadana como presidenta y a Adrián Castro de Actuemos, asambleísta de la SUAY, como vicepresidente. La Comisión de Derecho al Trabajo y la Seguridad Social eligió a Johnny Terán del Partido Social Cristiano como presidente y a Marcelo Holguín como vicepresidenta. Soberanía, Integración y Seguridad Integral estará presidida por Inés Alarcón de ADN y por Leonardo Berresueta de la Revolución Ciudadana. La Mesa de Soberanía Alimentaria y Desarrollo del Sector Agropecuario y Pesquero será dirigida por Hamilton Intriago del PSC y Marjorie Rosado de ADN, y Pamela Aguirre de la Revolución Ciudadana será la presidenta de la Comisión de Fiscalización y Control Político, mientras que Luis Alvarado de ADN será su vicepresidente. Un detalle interesante sobre la Comisión de Fiscalización es que nadie de la bancada de Construye, del partido de la señora María Paula Romo, y por qué también ayer decía nuestro invitado Agustín Burbano, que había sido la gran perdedora de la jornada entre viernes y domingo, fue María Paula Romo, justamente porque ninguno de los integrantes de su bancada forma parte de la Comisión de Fiscalización, que estará presidida además por Pamela Aguirre de la Revolución Ciudadana. O sea que es doble golpe para la señora Romo y para el gobierno de Lazo también, por supuesto. Finalmente, Natalie Farinango de ADN es presidenta y Jorge Álvarez, vicepresidente, Jorge Álvarez del PSC, de la Comisión de Régimen Económico y Tributario. Ya ven ustedes que las dos comisiones que se encargan de los temas económicos, tanto desarrollo económico como régimen económico y tributario, están presididas por gente de ADN. La una por Valentina Centeno, esta por Natalie Farinango. Y finalmente, Solanda Plúas del PSC estará a cargo de la presidencia de la Comisión de Educación y Mauricio Zambrano de la Revolución Ciudadana como vicepresidente. Así quedan integradas las comisiones de la Asamblea Nacional. De ahora en adelante lo que resta es que la Asamblea trabaje y todas las comisiones trabajen para el bienestar y para el progreso y el desarrollo del país. Independientemente del partido al que pertenezcan, de la orientación política que tengan, ideológica, lo que sea, de ahora en adelante lo que le resta a esta asamblea es remar para el mismo costado, todos pensando en el Ecuador, que sí, que a la vuelta de la esquina hay una elección, la del 2025 por supuesto, y cada uno de estos son actores políticos que se deben o a un partido o a una organización política, pero lo que está en juego es más que el presente y futuro político de cada uno de ellos, sino la sostenibilidad de un país que de la mano de Guillermo Lasso ha ido directamente al despeñadero, ¿no? Aunque él quiera hacernos creer de que nos deja un país de maravillas. Eso es lo que él cree, ¿no? Que nos deja un país funcionando, un país en vías de desarrollo, un país próspero, un país seguro, un país con salud, con educación pública de calidad. Él cree que nos deja un país en el cual en estos 30 meses ha solucionado todos los problemas. Eso es lo que él cree, pero no es así. La realidad es totalmente diferente. Y quienes hoy llegaron a la asamblea, que hicieron campaña en territorio, que recorrieron cada uno de los cantones y parroquias de sus provincias y del país, en el caso de los asambleístas nacionales, sabrán y habrán palpado muy de cerca cuál es la realidad que está enfrentando el Ecuador al día de hoy,
30 meses después y 36 viajes después del presidente Lasso en el poder. Por cierto, hoy juega Ecuador. El partido de la selección será a las 18:30, se enfrenta a Chile. Los otros partidos antes, a las 18, Paraguay se enfrenta a Colombia. Uruguay, desde las 18:30, misma hora del partido de Ecuador, jugará frente a Bolivia. Vienen de ganarle a la Argentina en un gran partido de la selección charrúa, dirigida por Marcelo Bielsa, de los mejores técnicos que hay en el continente. Después del clásico sudamericano, Brasil-Argentina a las 19:30, y finalmente Perú se enfrentará a Venezuela. El partido de Ecuador es a las 18:30. El otro día me decía una señorita que sabe mucho de fútbol, por favor, en tu espacio del comentario, exige a la Federación Ecuatoriana de Fútbol la salida del técnico Sánchez. ¿Qué apellido de Sánchez Blas es? Sánchez Vaz. Así es, Sánchez Vaz, eso. Exige las, no sé ni cómo se llama, pero lo que sé es, o sea, y además, ¿cómo se les ocurrió traer al técnico de la peor selección del último mundial? Era el técnico de Qatar, que fue selección anfitriona, pero que además en la sumatoria de puntos quedó última en el mundial anterior. Y Ecuador contrató al señor Sánchez Vaz. Y porque creo que además jugadores le tiene y de sobra. Hay talento de sobra en esta selección. Muy buenos jugadores. El problema es que el técnico, no sé si es que es muy defensivo o demora mucho en hacer cambios o le cuesta probar. No sé, pero es una selección a la que le está costando y mucho, ¿no? Seguimos en sexto lugar con apenas 5 puntos. De 18 que estuvieron en disputa, tomando en cuenta de que partimos con -3, pero estamos con apenas 5 puntos. Increíble. Ah, no, perdón, 15. Eran 15 puntos en disputa, me confundí con el sexto lugar. De 15 puntos en disputa, apenas 5 tiene Ecuador. Argentina está puntera con 12, le quitaron el invicto la semana pasada en la Bombonera, en el estadio de Boca, la selección de Uruguay. Uruguay está en segundo lugar con 10. En tercer lugar está Colombia, en cuarto lugar está Venezuela, en quinto lugar está Brasil y en sexto lugar Ecuador. Después viene Paraguay, Chile, Bolivia y Perú. Bueno, el mosco está queriendo meterse en mi café, Carlitos. Y eso que yo tomo café sin azúcar, no sé qué. A ver, ahora vamos con Guillermo Lasso, que les decía yo hace un momento. La polémica de las declaraciones de Paula Cabezas. Entiendo que además la declaración de Paula Cabezas, presidenta de la Comisión de Garantías Constitucionales, fue editada, fue cortada y claro, fue amoldada de acuerdo a el relato que ha pretendido imponer una organización política que es a la que le están haciendo coro muchos, por no decir todos, pero la gran mayoría de medios en este país, que es el de la famosa impunidad, ¿no? Y ella se refirió, entre otros tantos temas que tiene pendiente la Comisión de Garantías Constitucionales desde el periodo anterior, una serie de amnistías, entre las cuales se encuentra la de un personaje que es cercano a su organización política, el ex canciller y ex ministro de Defensa, Ricardo Patiño. Y esto, digamos, será uno de los tantos casos que tiene que tratar esta comisión. Entiendo y creo que no es una prioridad, porque no ha dicho que es una prioridad tratar ese tema. Y entiendo también, de lo que he visto, que los señores del Partido Social Cristiano han dicho que las amnistías no forman parte de los acuerdos de esta nueva mayoría integrada por PCC, ADN y Revolución Ciudadana. Finalmente, lo de las amnistías, así como otras cosas más, se resuelven en el Pleno. Es decir, si finalmente la comisión decide, sí, vamos a la amnistía, y la amnistía llega al Pleno y no hay los votos, simplemente no hay amnistía. Entonces, es como que se aceleran, se anticipan y lo que quieren es crear esos relatos para ir generando malestar, para ir generando una sensación de impunidad en la opinión pública, ¿no? Pero yo sí quisiera de alguna forma también recordar por qué es que está en el exilio Ricardo Patiño. Es por una declaración que además la brindó en el marco de un evento militante de la Revolución Ciudadana en Latacunga. Y a partir de esa
a partir de esa declaración, que fue además muy breve, hablándole de su militancia, de que había que combatir al gobierno de Lenín Moreno que iba a imponer una agenda neoliberal, vino una persona que además era militante en ese momento del Partido Sociedad Patriótica, candidato a la prefectura de la Sociedad Patriótica, un señor de apellido Machuca, esposo de una dirigente deportiva que ahora tiene al Club El Nacional al borde del abismo y del caos institucional, y le puso una denuncia por instigación a Patiño. Es decir, Patiño no mató a nadie, no asesinó a nadie, no se comprobó que haya cometido ningún delito. Pero le acusaron de instigación por decir que hay que combatir a un gobierno neoliberal como el de Lenín Moreno en ese momento. Yo quisiera saber qué habría pasado con un proceso como el que se vivió en esa época, a partir del 19, cuando estaban todos envalentonados en el transitorio, en la popularidad de Lenín Moreno, en haberse tomado Contraloría, Fiscalía, etcétera, etcétera. Con todo lo que ha pasado ahora con Guillermo Lasso, que la gente le está pidiendo que se vaya hace rato. ¿Cuántos no deberíamos estar procesados por instigación por decir que Guillermo Lasso debería irse del país hace rato? Debería irse del poder, del gobierno, de la presidencia hace rato. Entonces sí creo que hay que también recordar y hacer memoria un poco de por qué hay personas que están en el exilio si nunca se les comprobó haber cometido ningún delito. Por mencionar eso, nada más. Y si fuese el caso de otra persona, de otra tendencia política, mi opinión sería exactamente igual. Exactamente igual. Vamos con el documental. Resulta que la despedida de Guillermo Lasso del gobierno es con bombos y platillos. Y claro, los bombos y los platillos son financiados con recursos públicos. Entonces, hoy, el presidente Lasso, que además no sabemos en qué momento se le ocurrió escribir un libro, no sabemos además si es que es de su autoría, pero dice que hoy va a lanzar su libro, 900 días de gobierno, donde va a exponer todas sus obras, las maravillas que hizo durante estos 30 meses en los que viajó 36 veces. Es un documental conmovedor. ¿Puede rodarle la primera parte? Creo que son los primeros 20 segundos. Tiene siempre que decir la verdad. Cuando uno dice la verdad, es un hombre libre. Cuando uno anda retorciendo la verdad, es un hombre esclavo de esos errores. Y yo siempre opto por la libertad. Yo tuve que enfrentar 4 intentos de destitución en los 2 primeros años de gobierno. Y enfrentar también 5 revocatorias de mandato igualmente en los 2 primeros años de gobierno. Entonces parecía que... No se habla de las masacres carcelarias y de las más de 600 personas privadas de libertad que han sido masacradas y mutiladas, como que si se tratara de ganado en un camal. En ese documental no se habla en ningún momento de la falta de medicinas, ni de las escuelas sin techos ni pisos. En ese documental no se habla del pésimo estado vial de las carreteras del país. En ese documental no se habla del puente sobre el Río Blanco que hasta el sol de hoy el Ministerio de Transporte y Obras Públicas
no... Me dicen que no se escucha nada. ¿Estamos bien con el audio? Ya. Que hasta el sol de hoy, desde marzo, el Ministerio de Obras Públicas no instala sobre el Río Blanco en la provincia de Pichincha. En ese documental, el presidente no menciona absolutamente nada sobre los índices de inseguridad que vive Durán, Esmeraldas, Guayaquil, el Ecuador. En ese documental no habla sobre la muerte de Cherres, sobre el asesinato, cruel asesinato de Cherres, sobre el asesinato de Villavicencio, sobre el asesinato del alcalde de Manta, sobre el asesinato del alcalde de Puerto López, sobre el asesinato de candidatos y concejales en Esmeralda, sobre el asesinato de funcionarios del municipio de Durán. En ese documental no habla de la catástrofe que nos deja su gobierno. Habla de supuestos logros que además en algún momento habrá que contrastar si es que son reales o no. Habla de la entrega de 27 unidades educativas, de la entrega de 4 hospitales, entre los cuales está el de Pedernales, que viene desde la época de Correa. Habla de el momento más feliz de su gestión, dice, fue cuando veía la sonrisa de una madre a la que le entregaba su casa nueva. Yo, ¿saben qué me acuerdo? De cuando hacía el jueguito con la llave y le hacía saltar a una pobre mujer, humilde mujer, de la que se burlaba el momento de entregarle la llave de su casa. De eso me acuerdo. No me acuerdo de su cara de felicidad, me acuerdo de cómo se burlaba de la pobreza. De eso sí me acuerdo. Y hay una parte que refleja la capacidad histriónica del presidente, que bien podría dedicarse al cine o al teatro después de dejar el poder, porque estalló en llanto. Y eso demuestra un cinismo gigantesco del presidente Lasso, el momento en el que habló del supuesto combate y lucha contra la desnutrición infantil, cifras que están basadas en una manipulada encuesta hecha por el INEC. En ese censo mal hecho, que es un desastre, que nos redujo de 18 millones a un poquito más de 17, y que nos dice además que en el lugar donde mayor éxito tuvo el combate contra la desnutrición, por ejemplo, es Esmeraldas, que es una de las provincias más pobres y olvidadas de este país, donde ni siquiera hay agua potable. ¿Tienen las lágrimas del presidente? Yo recibí el gobierno con un indicador del 27% de desnutrición crónica infantil. Por lo tanto, había que trabajar. Y he dejado el indicador en 20.1%. ¿A cuántos niños salvamos? A 20.000 niños. 20.000 niños que se libraron de la desnutrición crónica infantil. ¿Y saben qué? Para esos 20.000 niños tiene sentido lo que mi gobierno ha hecho por ellos. Siete con 44, hasta aquí el comentario.